Hola, ¿qué tal? Un día más estamos aquí en este espacio en el que diferentes personas hablamos y compartimos sobre aquello que nos apasiona. Bienvenido y bienvenida a Compartiendo Educación. Ponte cómodo, ponte cómoda porque empezamos. Comenzamos una nueva temporada de Compartiendo Educación, la número 4, de la mano de nuestro compañero Dani, hablando del método Montessori. Dani es un profesor de educación infantil del segundo ciclo en la Comunidad de Madrid, que está especializado en esta metodología. En sus clases utiliza una metodología lúdica, respetando sobre todo los ritmos naturales e intereses de los niños, algo de lo que hablaremos a lo largo de esta entrevista. Dani apuesta por una educación inclusiva y libre, que fomente el respeto como el valor principal. Nos dice que está convencido de que los niños están más preparados para la vida de lo que creemos y que son capaces de entender muchas cosas que creemos que se les escapan. Si tiene que confesar algo, nos dice que es un friki de los cuentos infantiles, algo que podemos comprobar en su cuenta de YouTube y en su cuenta de Instagram. Así que, sin más, hablamos con Dani sobre el método Montessori. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. buenas. Pues bien, bien. A ver qué me tienes preparado. Nada, como siempre, un ratito aquí para charlar, como ahora que no nos ve nadie, y hablar un poco. Hoy tenemos un tema que la verdad a mí me resulta muy interesante porque no lo conozco, entonces siempre que entrevisto a alguien un tema que para mí es nuevo, pues obviamente pues me suscita mucho más interés que tratar de un tema que para mí no, Claro. pues ya es conocido, ¿no? Y entonces hoy es Montessori. Ujú. Y una de las primeras curiosidades que yo tengo de Montessori es que ahora es algo innovador, Ujú. cuando no es para nada, o sea, María Montessori no es para nada una contemporánea nuestra, Ujú. ¿no? Entonces, ¿como ha tardado mucho eso en llegar o es porque al final las cosas así que rompen un poco el molde del sistema serán innovadoras siempre porque nunca cambiará de verdad? No lo sé, no sé. ¿Cómo? Como lo veo ahora, o sea, sí que es cierto, o sea, esto lleva muchos años. Yo, de hecho, me estudié en un colegio Montessori, no 100% a lo que hay ahora, pero en inicio. Y antes estaba, no sé, es más ahora, o sea, lo veo más ahora que está considerado como algo como muy pijo. O sea, no sé si me hago... O sea, es como alta sociedad ¿No? está relacionado más a este tipo de pedagogías independientes, pero al final, Montessori, yo hablo con mucha gente, todo el mundo hacemos Montessori en clase sin darnos cuenta que estamos haciendo Montessori. O sea, al final no es algo elitista, es algo del día a día y es algo que se basa al final en realmente entender al niño y en enfocar los aprendizajes hacia cómo realmente los necesita y cuál sería la manera adecuada para aprenderlos. Ahora sí que hay mucho más auge, pero también porque hay muchas familias más interesadas en educación también. O sea, algo que no veo. Antes estaba pues tampoco había tanta disposición de materiales, de libros, de internet, de información. Ya. Entonces al final te fiabas del boca a boca de tengo una familia que tiene a su hijo aquí, vamos a meterle y vamos a probar. Ahora sí que es cierto que disponemos de toda esta información, entonces puedes hablar con un montón de familias, tú puedes leer en qué se basa Montessori, compararlo con otros métodos, si te gusta o no, y más o menos valorar. Entonces también por eso yo creo que ha crecido más. Yo creo que en general las familias están más preocupadas de la educación que están recibiendo sus hijos en general, ¿no? Que antes a lo mejor con el hecho de soltarlo en el cole ya tú dabas por hecho que tu hijo estaba siendo bien educado Uh y, -huh. y ahora sí que veo yo que hay mucha más intromisión en el buen sentido de la Y en el familia. malo, y en el malo. Malo creo que lo ha habido siempre, a lo mejor. No, pero me refería como más preocupación y más interés incluso. No sé incluso si decía hasta más valoración de lo que es la educación en la vida de sus hijos, no lo sé. Y bueno, siempre hay de todo, obviamente. Sí, no, pero sí que existe ahora ese interés por ya no conocer los objetivos a los que tiene que alcanzar el niño, sino a interesarse más en cuál es el proceso. Sí, Claro, qué se hace para que ese niño llegue a leer, cuáles son las fases que hay que seguir, por qué se produce eso, cuáles son las conexiones que hace el niño, cómo llega a entender esa lectura. O sea, ahora hay como más interés en saber no el resultado, sino el proceso. pues sí. Oye, y para alguien como yo, o para mucha de la gente que nos estén viendo a lo mejor, que no tenga ni idea de Montessori, ¿vale? Que diga,
no sé qué es esto, ¿cómo se lo resumiría así, no sé, los principales rasgos? Porque obviamente un curso de Montessori no vamos a hacer ahora, ¿no? Pero así como una pincelada de, para ti, ¿qué sería lo más clave del Lo método? más clave sería que el niño es el que guía su aprendizaje, que es todo por medio de los sentidos y que al final el niño consigue llegar a su propia naturaleza, que es no necesitar al adulto para aprender. O sea, esos serían como un experto en un curso y demás te podrá dar otras bases. Mis bases, por lo que yo observo y lo que yo trabajo, al final es eso. Uno, que el niño hace y deshace en su aprendizaje. No me necesita. El fin del niño es al final no necesitar la figura adulta, y los niños no me necesitan para nada. Claro, Y, pero dime. el hecho de que no me necesita a corto plazo, entiendo. O sea, no que cuando sea mayor no me necesite. Efectivamente. O sea, yo me refiero al trabajar. O sea, el modelo clásico, al final de aprendizaje, es pon de una ficha, ¿vale? Un trabajo de ficha. Yo te explico la ficha y te acompaño durante la ficha y hacemos la ficha y todo eso. Vale. Un material, Montessori, yo te presento cómo vas a trabajarlo. Ya está. Y el resto es trabajarlo tú. Si está mal, yo no te lo voy a decir. El propio material te va a decir si está mal. Entonces, eso te da la oportunidad, uno, de no necesitarme, y dos, a nivel de autoestima, de reforzar esa autoestima, porque no existe un error. Existe una oportunidad de volver a hacer. Claro. O sea, me refiero a eso, el que no me necesiten. O sea, ellos van aprendiendo. O sea, llego a tener niños que aprenden bestialidades que se dan muchísimo más avanzadas en primaria y lo han aprendido ellos solos. Yo le presento el material, yo le he dado la oportunidad de trabajarlo, también porque la función del profesor en este caso es de guía. Yo observo las situaciones, yo observo en qué estado madurativo se encuentra cada uno, qué intereses tiene. Entonces, en ese momento, el trabajo de un guía trabajando Montessori es encontrar ese momento para introducir ese material, para saber que ese es el momento clave. Entonces, en el momento que ya se lo presento, él es libre. Entonces, él es el que se va marcando el me voy a quedar hasta aquí o voy a ir creciendo. Se marca él y él solo va. Y tu experiencia en ese sentido, que yo creo que la curiosidad es el principal, ¿no? En ese sentido y en cualquiera, de aprendizaje de cualquier persona en la edad que esté, ¿no? Siempre que aprenden algo es porque hay ese deseo de ver qué hay más allá. Y mi sensación es que cuando se vean aprendiendo y descubriendo el mundo un poco a través de esos materiales y de esas propuestas, no creo que se paren ahí, ¿no? Que decías tú, ellos deciden hasta qué punto. Entiendo yo que siempre, o sea, que avanzarán incluso con más motivación y más de lo que a lo mejor tú en un primer momento podrías haber programado. Claro, no, efectivamente. O sea, también no hay una programación. O sea, yo no tengo una programación en Montessori. Hay lo que te digo, son unos materiales que trabajan distintos conceptos. Entonces, el límite es el límite que te ofrezca ese material. Yo no tengo establecido esa programación que tengo que seguir. Entonces, eso también te da libertad porque es libre. O sea, cada uno está a un ritmo totalmente y eso es imposible de programarlo. ¿Cómo programas? ¿En qué ritmo, sabes, se encuentra cada uno? Y sin igual a la vez el mismo material, todo, o sí. No pueden. O sea, yo en mi clase, ejemplo, ya para algo más concreto, yo en la clase en la que imparto Montessori tengo 21 alumnos. Solo hay un material por alumno. El material solo lo puede trabajar una única persona. Ya está. Otro compañero puede ir y puede observar, pero no puede interactuar. Porque si no, yo no estoy aprendiendo. O sea, al final es el material, estamos aprendiendo el material. O sea, yo estoy aprendiendo del material. Yo no necesito un compañero, porque si el compañero se lo dice, ese niño ya no está trabajando, no va a aprender, porque está esperando a que el compañero se lo diga. Necesita al adulto, no necesita a otra persona. No necesita a nadie. Entonces, con respecto al tema de la curiosidad, o sea, sí que depende mucho del grupo. Sí que hay una tendencia ahora, al menos lo que yo estoy observando, que les cuesta mucho ser curiosos. Yo no sé por qué factor, supongo que porque tenemos a nuestra disposición la tecnología que a los niños no les está haciendo favor. Y esa curiosidad está desapareciendo. Pero los pocos casos que siguen esa naturaleza, sí que se les da, sí que se da ese avance grande. O sea, por ejemplo, Montessori no es solo materiales, es el querer descubrir por uno mismo. Entonces, yo tengo en mi clase materiales, pero el niño que a lo mejor no le interesa ningún material, en ese día, por lo que sea,
le ofrezco la posibilidad de hacer proyectos, si quiero hacer un proyecto. Entonces, nosotros por el método que trabajamos, que es Anaya, nosotros tenemos nuestros proyectos, pero fuera de eso, yo les ofrezco la posibilidad de trabajar cualquier interés que tengan ellos. Entonces, uno de los proyectos que me estuvieron haciendo es, cómo son, porque estábamos en Navidad, los Reyes Magos y Papá Noel en la realidad. Cómo son ellos en la realidad. Entonces, ¿qué les ofrezco yo para que investiguen? Todo lo que esté a mi alcance. Les ofrezco cuentos, les ofrezco libros, internet, me pongo yo con ellos para vigilar. Lógicamente, depende de qué pregunta, a ver qué resultados obtienen. Imágenes. Por eso, ayudarles un poco. Pero yo lo que intento es lo que tengo que hacer, no es lo que tienes que intentar. Tienes que darle todo el abanico de posibilidades para que él decida con todo eso de dónde quiere ir extrayendo la información. Entonces, claro, de una pregunta muy chiquitita al final puedo hacer un mundo. O sea, por ejemplo, con otro caso. Hay un material que simplemente es darles folios, rotuladores y que escriban números. Ya está. ¿Cuál es el que se trabaja ahí? El interés por los números. Yo no estoy haciendo referencia a si lleva bien el conteo, si la grafía está bien, si la lateralidad está bien, o sea, la direccionalidad, da igual. No, simplemente el gusto por los números. Y ha llegado desde el 1 hasta el millón. O sea, pegarlo en el pasillo, llevar pasillo de primaria, pasillo de infantil, todo pegado por la pared por el interés que tenía ese niño. Y eso para él es un proyecto, eso es un proyecto. Es un proyecto de números, ya está. Entonces ahí ha empezado por un papelito así y al final ha tenido que pegar un montón de papeles porque es que seguía inventando números, porque al final es infinito. Y también le da esa curiosidad de ¿cuándo se termina esto? Claro, Dices que no vas a terminar nunca. claro. Nunca. Cuando se te acaben los folios es cuando terminaremos. Claro, o cuando tú te aburras y quieras para clase. Es así. Me imagino que tiene que ser muy diferente incluso a nivel espacial, ¿no? Un aula en el que se trabaja Montessori a un aula ordinaria. O sea, no me imagino ese trabajo que tú estás contando con 25 pupitres, ya sean en grupo, como se suele ver en infantil, o con... Claro, o sea, mi aula sí que es cierto que es amplia, pero o sea, la distribución es en las paredes están las estanterías puestas a su altura con todos los materiales, dividido por zonas de trabajo, y luego tengo las 5 mesas de trabajo, estas pentagonales, para que se sienten. Sí que tengo que tener un espacio, que sería el espacio destinado a asamblea, tengo que tenerlo libre, porque hay materiales que se trabajan en mesa y materiales que se trabajan en suelo. Entonces, cuando trabajan en suelo, trabajan con alfombras, porque es su espacio delimitado. Entonces, claro, tengo que tener espacio para esas alfombras. Igual que hay mapas, y el mapa es que es un tanto así, simplemente, y es así. Entonces, con ese material van al suelo, van con el mapa en puzzle y el mapa vacío para poner las piezas. Entonces, las alfombras son de 1,5 metros. Entonces, ese espacio sí que tiene que estar. De todas maneras, con Montessori se trabaja tantísimo la calma y son al final, son capaces de trabajar tanto en silencio, que yo en mi clase la tengo abierta y si no caben en clase se van al pasillo. Y están en el pasillo, en una mesa, en el suelo, donde ellos prefieran trabajar, y están tranquilos porque no molestan a nadie. Entonces, eso también te ayuda a ampliar la clase, porque la extiendo a todo lo que yo tenga alrededor de mi aula. Claro, No tengo que cerrar nada, porque no molesto. Entonces, eso también es un punto a favor. Supongo que también influirá mucho el apoyo institucional del centro, ¿no? Es decir, que sea un proyecto de centro, ¿no? No que tú vayas ahí un poco por tu cuenta, que entiendo que siempre hay autonomía y hay un aula y un profe nunca va a ser fotocopia de otro, pero que al final yo creo que esto debe de ser, ¿no? Como una apuesta de la comunidad educativa, entiendo, ¿no? Claro, sí. O sea, el centro ha apostado por este tipo de pedagogía. Entonces, por eso disponemos de todos estos materiales y demás. Claro, por eso, entre otras cosas, por el tema de la inversión, que supongo que es un pastizal. Claro. Yo me preguntaba ahora mismo, digo, por ejemplo, un profe que quiere iniciarse un poco en este tipo de actividad o de metodología, supongo que estará como todas las metodologías, ¿no? Igual que si hablas con alguien que sea experto en cooperativo, te lo va a contar el puro, ¿no? Así, perfecto, ideal, pues igual con cualquiera. Pero entiendo que también se podrá como, bueno, pues incorporar ciertas pautas o ciertas formas de trabajar o de entender al niño de Montessori, aunque a lo mejor pues no puedas hacerlo 100%, ¿no?
¿Tú crees que es posible en ese sentido, pues, ir incorporando pequeñas cosas de Montessori, aunque... Hombre, al final está claro que tienes que cambiar mucho tu mentalidad. O sea, yo, antes de que ocurriese todo esto, estábamos haciendo un curso de cómo poder llevar Montessori a primaria, porque en mi centro se termina en infantil. Y lo primero que tenían que hacer los profesores es un ejercicio de abrir mente. Abrir mente a no controlar absolutamente todo, ¿sabes? Y a darle la vuelta totalmente a sus clases. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un ejercicio personal de enseñarle a tus alumnos a trabajar por sí mismos, a no sentirte dependiente, porque al final creemos que si no están conmigo todo el rato es que no están aprendiendo. Si no les estoy vigilando es que no están haciendo nada. No es así. O sea, pueden y de hecho deben ser libres de poder tomar las riendas de su aprendizaje y van a aprender mucho mejor. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es lo que va implícito, el hacerles partícipe de su aprendizaje. O sea, una de las cosas que a lo mejor se modificó, unos aspectos que se modificaron en lengua, es, por ejemplo, el darle la vuelta a todo lo que había. Si el primer trimestre te tengo que enseñar qué es un verbo, el segundo un adjetivo y el tercero los determinantes, ¿vale? ¿Por qué lo tengo marcado así? En mi programación tengo que seguir esos pasos. Hago verbo, evalúo verbo, hago adjetivo, evalúo adjetivo, todo así, todo súper marcado, muy rígido, imposible salirse de ahí. ¡Qué horror! Vale, pues vamos a darle la vuelta. Vamos a coger y te voy a dar clases maestras. Si tengo un grupo de 25 alumnos, voy a coger a 5 cada día. Solo 5. Y a esos 5 les voy a explicar qué es un determinante, qué es un verbo, qué es un tal, y voy a darles materiales para poder seguir trabajando, para seguir reforzando, a modo como si fueran lo que hay ahora los ejercicios del libro, ¿vale? Al día siguiente cojo a otros 5 y les explico exactamente lo mismo. Pero puedo introducir ya a esos 5 y a los otros 5 material que yo puedo fabricar, que está en internet, de cómo se trabaja en una frase, tengo yo una oración, cómo trabajar por símbolos, lo que es el artículo, el determinante, el adjetivo. Entonces ya he introducido a 10 alumnos eso, y mientras voy a coger otros 5. Entonces le estás dando todo el rato a la vuelta. Y al final, ¿qué estás haciendo? Que lo que te supone 8 meses, lo has modificado y lo has reducido a un día. ¿Y qué te queda el resto? Practicar, practicar, practicar. Que es trabajo, es hacerles partícipe de su avance, de su proyecto, que es aprender las oraciones. Entonces sí que las da la vuelta, has metido Montessori ahí. ¿Necesitas materiales? No, puedes fabricarlos, no hace falta una inversión grande. Claro. O sea, al final es cambiar también tu mentalidad de ver las cosas. Sí que es un ejercicio fuerte, ¿eh? Porque a profesores que están un sexto, que está ya con una mentalidad, pues encima con los exámenes de la comunidad, el paso a la ESO, pues cuesta mucho hacerle ver eso, hacerle ver que es posible y que funciona, sobre todo que funciona, porque de primeras no obtienes resultados. Porque lo primero, de hecho, lo que tienes que hacer es conseguir un buen clima de aula, es dejarles libres y que sean responsables de estar tranquilos aprendiendo. Eso es lo primero. Entonces, claro, de estar siempre sentado en la silla, el profesor delante, tal, siéntate, tal, a decirles, no, ahora cada uno en sus grupos a trabajar. Yo creo que estamos potenciando justo lo contrario en muchas ocasiones, porque lo estamos haciendo, o sea, volviendo al tema de la autonomía, que yo creo que puede ser casi que el centro de todo esto, ¿no? Un poco la gran diferencia, porque le estamos robando, o sea, haciendo que no puedan ser autónomos, lo estamos haciendo desde nosotros. O sea, ya no es que tú no tengas autonomía, que muchas veces se nos escucha a los maestros decir, es que es muy poco autónomo, es que no sé qué. Es que te estoy creando una dependencia de mí que hasta para callarte necesita que yo te lo mande. Efectivamente. Qué triste. Joder, pues así es que es muy triste. O sea, yo cuando vienen profesores de estos pues que vienen por una baja, una sustitución o incluso prácticas pero prácticas que ya no están en otro centro, cuando vienen a clase alucinan por ese primer impacto. O sea, yo llego por las mañanas mientras dan las agendas, ellos dejan las agendas en un montón, y yo llego y les digo, venga, vamos a trabajar Montessori. No tengo que volver a decir nada. O sea, el primer trimestre cuesta que arranquen, pero una vez que ha arrancado el grupo, yo no tengo que volver a decir nada. Solo se acercan a mí y me vienen con el material. ¿Me lo presentas? Sí, pues no, porque mira, ahora estoy explicando esto. Tienes que esperarte. Se van, cogen otro material y se ponen a trabajar. Son totalmente autónomos. O sea, tú imagínate eso en cursos superiores, en lo que estamos hablando, en sexto de primaria. Que lleguen a clase y sepan de sobra
que tengo que coger mi libro, que me tengo que poner a trabajar porque dejé el trabajo anterior en tal página. Pues venga, voy a seguir haciendo esto. Cuando lo termine, me voy a tomar un tiempo de descanso haciendo otro material que no me supone un esfuerzo y luego voy a coger otra cosa para seguir. Pues qué bonito. Jolín, sería. O sea, es que sería lo que realmente debería ser. O sea, es meterles dentro el gusanillo de aprender, el gusanillo de intentar superarse. De decir, por ejemplo, en infantil, sé lo que es un número, la grafía. Ay, voy a picarme, voy a ver qué es la cantidad. Ay, ya sé lo que es la cantidad, ¿qué será la suma? Y si la suma, ¿qué será la multiplicación? Entonces dices, ¿ves? Estás escalando. Y estás escalando porque te está picando algo, porque quieres saber más. Y sobre todo, lo que tengo a mi favor son los materiales. Yo los materiales que tengo en 5 ya no son solo materiales acorde a su edad, son materiales superiores. Entonces, claro, al verlos es como, Dani, ¿me lo presentas? Entonces dices, venga, vamos a probar. Y me la juego. Por mucho te la juegas porque dices, bueno, voy a darte la oportunidad de hacerlo, aunque sé de sobra que es imposible que llegues a este material. Pero bueno, ya tienes ahí el gusanillo. Y aunque no hayas logrado hacerlo, muchos dicen, pero es que claro, se va a sentir mal porque un compañero está haciendo multiplicaciones, él no sabe ni escribir los números, y dices, no, es que no. ¿Ves? Otra de las cosas que tienes que aprender a soltar tu mente. Cada uno lleva un aprendizaje, ahí sí que hay aprendizaje individualizado. No lo que dicen, no con el libro, cada uno va a su ritmo, no, porque todos es el mismo libro. No siento, no me engañes. Aquí sí, porque uno está trabajando multiplicaciones y otro está reforzando lo que es la grafía y la cantidad, porque él necesita eso y él ya lo ha superado. ¿Y por qué no va a seguir? ¿Que tengo que dejarle estancado o al otro forzarle? Entonces va a perder, se me va a desconectar. Por supuesto. La desmotivación que eso trae, la frustración. Totalmente. No, y que vienen contentos. O sea, yo creo lo que más te demuestra esto y lo que, si quieres un resultado, es el ánimo que tienen ellos. Es decir, es que quiero ir a trabajar. O que hay un momento libre y te dicen, ¿puedo trabajar Montessori? ¿Puedo trabajar un material? O sea, un niño te diría, ¿puedo coger plastelina? Claro. No, puedo coger un material y te cogen el material de la cadena del 1 al 100. Porque quieren poner en su sitio, que es un puzzle monstruoso, las 100 piezas para hacerlo. Ostras, o sea, en tu tiempo de descanso, porque has terminado de trabajar, quieres seguir esforzándote. Muy bien. Y tanto, vamos. Y bien. Mola. O sea, verlo mola mucho. Mola mucho. Bueno, yo no sé, yo creo que además hay esa parte de la autonomía y el que cada uno vaya. Creo que son cosas que, igual que decía antes, que los hemos hecho dependientes, nosotros nos hemos encasillado en ciertas cosas que es verdad que son así, pero porque son así dentro de este sistema que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el tema de la comparación, ¿no? Claro, es que tú le das la misma medida a todo el mundo, que es el libro de texto, que el examen es en la misma fecha, que en la... Entonces, claro, lógico, se ve quién llega mejor, quién llega peor, lo está obligando a compararse. Y al final tú le estás poniendo diciéndole, es que tú no. De esta manera que tú me estás contando, si cada uno tiene un material que además es distinto totalmente. No tiene nada que ver. O sea, muchos trabajan lo mismo, pero de distinta manera. Claro, además tienes opción a ir eligiendo y demás. Entonces tú, pues a lo mejor un día pruebas uno, te resulta demasiado difícil todavía, pues lo soltas. Entiendo yo, no sé, me imagino. Lo sueltas, coges otro, y ese ya a lo mejor lo retomas más adelante, no sé. Claro. O sea, nosotros con el material hay un proceso que son tres pasos. Uno lo elijo, otro lo trabajo y otro lo guardo. Sí que es importante enseñarles eso. Básicamente porque yo quiero encontrarme el material como a mí también me gustaría. Claro. Entonces enseñas también a intentar terminar el material siempre. Siempre. Hay que intentar completar el material. Si no puedes, eso es otra cosa. Entonces ahí es donde el profesor te dice, más que profesor es que es guía, vuelvo a decirlo, es guía. El que te dice, bueno, pues ¿por qué no pruebas este otro? O cambia el material y coge otro. No porque no puedas, que lógicamente no puedes, pero tú lo estás viendo, yo no tengo que decirte nada. Entonces, en ese caso sí que te dejo cambiar de material. Pero se les hace muy conscientes de lo que significa el esfuerzo y no como algo negativo, no entendido como algo negativo, sino porque cuando ellos logran hacerlo, o sea, un caso que es más fácil de entender. El material que he mencionado antes de la cadena del 1 al 100 es la tabla del 1 al 100. Tengo el caso de un alumno que
le cuesta la vida, porque en un sistema normal no llegaría a lo que está marcado para esa edad. Bueno, pues él quiere seguir intentándolo. Y estuvo 3 semanas con el mismo material. 3 semanas, 1 hora por la mañana, todos los días, en 3 semanas. No lo dejó ni una sola vez. Y no logró terminarlo. No logró hacerlo, ni uno de los días. Llegaba, estaba toda la hora intentando, se acababa la hora, guardaba y al día siguiente. Y volver a intentarlo. 3 semanas. Y como pasó esto, ya no pudo seguir intentándolo. Pero fíjate, o sea, si el esfuerzo para él supusiera algo negativo, lo habría dejado. Por supuesto. Porque es algo para él, no le estaba sintiendo bien. Es decir, estoy fallando todo el rato, no soy capaz de hacerlo. Y al revés, él estaba, no soy capaz de hacerlo, pero venga, voy a seguir intentándolo. Venga, voy a seguir. O sea, estaba entendido esfuerzo como algo positivo. Jolín, pues sí. Eso es. Sí, lo veo muy, no sé, muy diferente. La parte de cómo, lo que tú decías, al final yo creo que es lo mismo, la mentalidad que hay que tener, ¿no? De entender las cosas de otra manera. Y creo que da en la clave de ciertas cosas que para mí son fundamentales. Una, el respeto al niño y a la infancia, ¿no? Creo que en ese sentido, por lo que me estás contando, pues lo lleva muy, por lo menos en la parte del proceso educativo, muy... o sea, como bandera, ¿no? O como algo importante. Y el tema de la autonomía y el tema de, pues eso, de que el niño vaya queriendo aprender, ¿no? Solo Claro. elegir el material para mí me parece súper importante, porque ya implica una voluntad de aprender por parte del niño. Que yo quiero, ¿no? Yo cojo esto porque yo quiero esto. Y sobre todo, yo creo que respeta mucho el tema de las distintas inteligencias. O sea, en una clase normal, todos van a una misma, a potenciar una misma inteligencia. Pero en clase, al tener un aula así, al disponer de esos materiales, uno puede estar con letras porque le interesan las letras, otro puede reforzar los números porque le interesan los números o se le dan bien, otro puede estar haciéndote una pintura porque él es más artístico. Entonces, es sobre todo también es eso, es dejarles potenciar cada una de sus inteligencias, no obligarles a todos ir a una. Pues sí. Oye, y te pregunto, no sé si te pongo en un compromiso, o sea, una pregunta de estas las que dices tú, pero ahora que estamos todo el mundo intentando adaptarnos al tema online, comienza la locura. ¿Qué con todo esto? Esto entiendo Vale, que eso, claro, o sea, nosotros de primeros no tuvimos tiene el problema, formato. claro, porque todo nuestro centro es manipulativo, todo es sensorial. Y ahora, claro, no puede ser manipulativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En vez de trabajar con los materiales que tenemos, lo que estamos haciendo es enseñar a fabricar esos materiales para que tú puedas en casa tenerlos para trabajar. Hoy, por ejemplo, he tenido la primera clase y les he enseñado a crear su material para trabajar la lectura y la escritura en inglés. Entonces, un material muy sencillo les he dicho que cogieran una caja. Entonces, que tenían que meter 5 objetos, los que ellos quisiesen. Y han metido 5 objetos y me los han ido enseñando. Entonces, en un papelito han escrito el nombre del objeto con el muñequito. Por ejemplo, tengo un muñeco, pues toy. Vale. Entonces, ¿cómo van a trabajar eso en casa? Cuando tengan todo, tendrán que unir el objeto con su palabra y a continuación escribirlo. Entonces, estoy trabajando ahí la lectura. Entonces, eso es un material, por ejemplo, que yo tengo en el aula. Y es un material que no tienes que pagar. O sea, los regalitos estos de cumpleaños, del Burger King, de lo que me sobra, del roscón, todo eso se guarda y yo tengo cestitas en clase y es vocabulario, la parte de lectura. Y eso es Montessori, eso es un material de Montessori. Entonces vas haciendo, por ejemplo, la de la arena es fácil hacerla. La arena para trazar letras y números con harina, con pan rallado, con arena que tengas y todo jardín, arena, cualquier cosa me sirve. O sea, sí que se puede adaptar Montessori a casa sin tener materiales. Otra cosa es que quieras cosas más específicas de, bueno, la torre rosa, la escalera marrón, cosas de esas, o las haces tú de arcilla o tienes que comprarlas. O sea, no te queda otra, eso no te queda otra, porque trabajar esas, o que trabajas volúmenes, peso y demás, no puedes trabajarlo de otra forma. Claro. Que yo
cuanto decías tú que es adaptable Montessori a casa, de hecho yo por Instagram, por ejemplo, veo muchas cuentas que de Montessori y en realidad no son tanto profes, sino padres o madres que han apostado por esa educación en casa también y tienen la casa adaptada, por lo que se ve, pues con una gran inversión, ¿no? Porque ese tipo de cosas suelen ser compradas, ¿no? Pero que, bueno, que la posibilidad existe. A ver, tú también piensas que María Montessori, todo esto se surgió entre dos guerras. O sea, era un proceso de guerra. No existía Montessori.com. Claro. Todo tuvo que hacerlo. Y una gran parte de los materiales que existen es vida práctica. O sea, hay un rincón, un área que se llama vida práctica. Ese material de vida práctica es distinto para cada niño, porque cada niño vive en una situación distinta. Me refiero, en esos puede haber un material que haga este giro, ¿vale? Este giro de muñeca. Este giro de muñeca puede ser para abrir un pomo. Pero ¿y si estoy en un lugar de África que no tengo pomo? ¿Esto de qué me sirve? A lo mejor necesito este ejercicio. Entonces, ese área, por ejemplo, esa zona, puedes crearla con cualquier cosa. Yo ahí tengo, por ejemplo, barrer, tengo limpiar cristales, cosas de su día a día, cosas que tengan ellos por casa, eso es Montessori. O sea, que ves, no necesitas materiales. Una escoba y un recogedor adaptados a su altura, listo, vale, para ti. Vamos a trabajar. Claro, límpiame la casa. No, y están encantados, o sea, están encantados. Yo tengo el rincón, que encima lo que les tengo para el recogedor, les tengo el recogedor y esta de Mercadona, que es extensible, o sea, yo la uso para mi clase y luego la bajo para ellos. Y tengo un cubo que he echado hojas secas, un poquillo de arena, cosas que me encuentro por el campo, básicamente. Pues ellos lo que hacen es tirarlo al suelo y hacen un círculo con el rotulador de pizarra y lo que intentan es meterlo. Y al final todo esto es preescritura, todo esto es grafo. Que dice, no, voy a centrarme en esto, ¿no? Primero voy a trabajar mi cuerpo para poco a poco ir soltando. ¿Y cómo suelto las muñecas? Pues haciendo este ejercicio estoy soltando la muñeca, que me está sirviendo luego para escribir. Y dices, hostia, desde ahí, o sea, perdón, ¡hala, desde ahí! Pues sí, desde ahí. O sea, desde ahí se trabaja. No voy a saltarme pasos. Y estás trabajando Montessori con una escoba. Pues sí. ¿Qué sería para ti lo más complicado? Bueno, que supongo que a lo mejor ya algunas cosas lo hemos dicho. Lo más complicado de iniciarse en Montessori. O a lo mejor a ti cuando... Bueno, tú me has contado que fuiste alumno de Montessori. Sí, a lo mejor empecé, pero a mí me costó sobre todo entender, porque lo he entendido hasta hace poquito, he de decir, cómo se trabaja la cohesión de grupo, el ser cooperativo. ¿Sabes? Porque yo decía, vale, es un método que en infantil, porque en primaria sí que pueden trabajar por parejas o incluso grupos, pero en infantil es individual, como he dicho, cada material para un niño. Yo puedo ir, pero solo observar, no puedo hacer nada. Dices, ¿qué solos? Claro, que sí, él guía su aprendizaje, sí, muy autónomo, sí, muy responsable, sí, pero ¿y ese grupo dónde está? Entonces me costó entender esa parte. Y al final lo ves en que tú piensas que porque compartan cosas juntos, físicamente en ese momento, va a ayudar al grupo, pero no. O sea, el material lo que les da es la base de respeto, de espera. De si tú estás con algo, no voy a ir yo y te lo voy a quitar. Voy a esperar porque voy a respetar lo que tú estás haciendo. Voy a respetar tu tiempo. Y eso es grupo. El voy a elegir un material, pero alguien quiere cogerlo antes. Puedo o pegarme por él, o les puedo enseñar a ir y decir, bueno, pues cógelo tú y mientras yo cojo este. Cuando termines avísame que quiero trabajarlo. Entonces facilitas esa comunicación entre ellos. Entonces al final estás haciendo grupo. Pero claro, eso me costó verlo. Porque sí que lo bueno que tiene este método es que una vez que tienen muy asentadas las bases, te permite observar mucho. Entonces hacia el profesor es positivo también por eso. O sea, hacia el niño tiene de positivo ya todo lo que he dicho anteriormente. Pero hacia el adulto, la posibilidad de vivir ese proceso con ellos. Porque cuando dices, no, es que un profesor es ¿cómo es el dicho este? Un mero transmisor de conocimientos. Aquí no. Yo aquí transmito conocimientos, pero ellos también me hacen partícipes de su aprendizaje. Y yo he aprendido mucho más sobre el niño teniendo esta posibilidad de observarles. Decir, no, ellos son capaces de hacer tal, dices, vale, qué buen capítulo en la teoría.
pero ¿y en la práctica? Entonces, en la práctica, claro, al tener esta hora de trabajo donde estás viendo ellos que están trabajando, es que puedes escuchar el cerebro. O sea, es que les ves y dices, es que te estoy escuchando cómo se está construyendo ese aprendizaje, cómo estás haciendo las conexiones. Entonces, eso también es lo positivo que nos llevamos nosotros. Que también falta mucho en el método, o sea, en un sistema tradicional de clase, ¿no? Porque siempre decimos que tenemos que, pues eso, que ver, atender al niño, a cada uno en sus necesidades y demás, pero claro, para yo atenderte a ti en tu necesidad, primero tengo que descubrir cuál es tu necesidad, y eso no es nada fácil. Si yo estoy, que por ejemplo es una dificultad que yo en clase me he encontrado siempre, yo estoy siempre en un modo activo en el que yo estoy hablando, yo estoy explicando y demás, yo no estoy observando. O sea, estoy en lo que yo he preparado, en lo que te estoy explicando. Pero porque no tienes tiempo de más. Y porque, bueno, si estoy centrado en mantener el hilo de la explicación, no estoy centrado en el ver si tú estás procesando nuestra información. Es decir, que no puedo hacer dos cosas a la vez, en ese sentido. Claro. Si siempre estoy en un papel activo, en ese sentido, en clase, y yo soy el protagonista de lo que está pasando o el que lo está haciendo, y el alumno está escuchándome, yo no me estoy dando cuenta de cuáles son las necesidades de mis alumnos, digan lo que digan. O sea, pero ni necesidades ni intereses. Claro. No, por supuesto. O sea, necesidad sería a lo mejor el punto final, pero es que no te das cuenta muchas veces ni si un alumno te preguntan y dice, tú, espérate, ¿hoy ha venido? Sí, ha venido. Y tú tienes que pensar. Sí. Hasta ese punto de no haber observado la realidad que tenías delante tuya. Claro. Y es muy triste eso. Sí, porque se te quedan en el camino y no te has dado cuenta. Y sobre todo luego porque el método que hay ahora es que lo único que van a recibir ellos es una nota. O sea, toda su vida académica está marcada por una serie de números. Ya está. Entonces, no es realista, no es útil. O sea, más no es útil hacia ellos. ¿De qué me sirve a mí que me pongas un 5? ¿O de qué me sirve un 10? Da igual, aunque saque la máxima nota. Pero ¿y si me he perdido algo en el camino? ¿Y si realmente no he comprendido algo? ¿Y si hay una parte que me he perdido y ahí tengo una laguna, aunque me sirva para probar? Da igual. Pero no estoy aprendiendo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, no, claro, por supuesto. De hecho, damos por bueno un 5 al cual le falta otro 5 para estar completo teóricamente, ¿no? Claro. Y que yo de todas formas, la escuela, o sea, sé que a medida que van creciendo hay ciertos aspectos que no es que se vayan olvidando, sino que no hay tiempo para ellos. Me refiero sobre todo a nivel ya personal y social, ¿vale? O sea, sé que en infantil hay mucho tiempo, en primaria se reduce, en la ESO se reduce más y bachillerato ya, prepárate para tus exámenes y ya. Pero es que es eso, esa parte yo es la que veo fundamental. O sea, no solo el enseñarte, sino el formar a esas personas. Formarle como persona, formarle como individuo. Porque siempre nos ponemos en la situación, o al menos es lo común, el que todo va sobre ruedas, yo voy, me gusta la clase fácil, tal, no sé qué. Vale. Pero cuando se te dan situaciones en las que tú ves que el ambiente no es positivo, no el ambiente de clase, sino el ambiente familiar no es positivo, ese niño no está viviendo una buena situación, y tú eres el único punto donde le puede dar una estabilidad emocional o le puede aportar unos valores, tienes que aprovecharlo. No solo lo académico, o sea, tienes que dejar hueco para formar a esa persona. Porque si no, lo que va a coger va a ser lo que está viviendo en casa, que no es bueno. Entonces, hay que ayudarle a esa labor personal. Y eso tiene que haber hueco. Y, por ejemplo, con este método hay hueco. ¿Por qué? Precisamente por eso. O sea, cuando a los materiales, si yo estoy trabajando un material, pero ese niño no quiere trabajar materiales, a lo mejor es que pasa algo ahí. A lo mejor si hace un dibujo, en vez de estar trabajando con los sonidos, me da más información. Pero puedo hacer eso porque tiene el tiempo para hacerlo. Si hay unas clases que están sumamente marcadas, no existe tiempo. Ni hacia el profesor de voy a pararme a hablar contigo, a intentar entenderte, ni por parte del alumno a, bueno, tengo un espacio donde al menos yo puedo expresarme y, oye, si tú lo pillas, pues bueno, pero yo ahí te lo he dejado. ¿Sabes? Sí, no sé, es que es así, tal cual. Y parece que hay veces que a mí me da coraje un poco porque me frustra, porque hay veces que todo este tipo de cosas que todo el mundo, o la gran mayoría, por suerte, tenemos bastante claras ya, ¿no? Que todo esto es necesario,
pero viene un poco a cargarse sobre los hombros del profe, que en realidad está un poco atado de pies y manos. Me refiero en una clase con el sistema tradicional, ¿no? Tú no puedes crear ese tiempo de donde no te lo están dando. Entonces, al final hay una culpa sobre el profe que de no estoy llegando a mis alumnos cuando tampoco se me está dejando, ¿no? Entonces, creo que el sistema en ese sentido tiene que cambiar a cosas como la que tú me estás contando, que ya por sistema permiten que esto se haga. Claro, pero de todas maneras, lo de antes que estaba mencionando de primaria, puedes hacerlo. O sea, si tú tienes marcado, tú tienes que entregar una programación a una inspección de las cosas que vas a ir haciendo. Tú me estás pidiendo unos objetivos, ¿vale? Si yo te digo que voy a llegar a esos objetivos, te voy a explicar cómo. Vale, a lo mejor tienes que detallar mucho esa programación e introducirlo, pero puedes hacerlo como lo he dicho antes. Voy a llegar a esos mismos objetivos de esta manera. Entonces, si lo hago así, voy a liberarme estas clases, este espacio. Entonces, claro, estaríamos cambiando a lo que yo le llamo el sistema, me refiero con el sistema que tú te has establecido en clase, no la metodología. Claro. No, claro, o sea, lo primero es cambiarte tú. Claro. Ya está. O sea, si no, por mucho que digas, es que me encanta este método, ¿no? Es que tienes que romper totalmente con cómo nos han preparado para dar clases. Porque es como nos han preparado. O sea, a mí en la universidad me han formado para dar clases al estilo de siempre. Al estilo de yo llego por la mañana y vamos a hacer una asamblea. Me siento y nos ponemos a trabajar. Como mucho, podemos o trabajar todos lo mismo o hacer mesas de trabajo. Esa es la única variación que existe. Pero todos en su mesa trabajando. Y un rincón simbólico. Oye, joder, qué mérito, gracias. ¿Sabes? Pero ese es el método que a mí me han enseñado en una universidad. O sea, yo me he formado toda mi etapa educativa de una manera, que es rígida. Voy a una universidad donde me enseñan un modelo rígido. Y ahora me vienen a decir que Montessori es una pedagogía alternativa, me encantan cómo hace, pero claro, ahí viene el problema. ¿Cómo la meto? Porque no es impensable. O sea, hacia una persona que se ha formado en un modelo tan sumamente estricto, cuesta mucho liberar la mente abrirla hacia ese modelo, a entender cómo va a funcionar una clase si yo no estoy presente. Tienes que deshacer lo que has aprendido al final. Totalmente. Que te contribuye en ese sentido y... Es locura, pero es una locura que mola. Y cuando muchas veces vienen a clase me dicen, si es que no estás haciendo nada, que no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo mejor del mundo, estoy observando qué es lo mejor del mundo. O sea, conozco muchísimo a mis alumnos. Tengo tutorías luego con los padres y dices, no, porque tal, les empiezas a contar y los propios padres se quedan asombrados de, ¿le conoces de verdad? Y eso me lo da también el tiempo que tengo y me da la posibilidad de poder observarles y poder atenderles como tengo que atenderles. Porque tengo ese tiempo y sé las carencias de cada uno. Y también, sobre todo, me da la oportunidad de reforzar más esas carencias para poder seguir a esos magníficos objetivos que tenemos. Pues sí. Porque tengo que tenerlo. No, hombre, claro. Que no falte. Claro. Ahí que no... Pues sí. Colin, pues me parece un mundo súper interesante y que me abre y plantea muchas dudas cosas que replantearme, que yo creo que ahí ya trabajemos la metodología que trabajemos son buenas. Hacerse esas preguntas y buscar un poco la respuesta que tú mismo te das o la que quieres buscar, si a ti no lo estás haciendo, creo que es cosa que sería bueno que todo el mundo pues se replantease. Te voy a hacer yo ahora a ti unas preguntas, si te parece, ¿vale? Para ir así también. Terminando, son unas preguntas que le hago a todo el mundo que entrevisto y que la primera de ellas, por eso lo enlazo aquí, viene mucho en ese sentido de qué te replanteas tú, ¿no? ¿Cuál sería para ti tu reto actualmente en educación? Mi reto a nivel de educación va con respecto a alumnos de necesidades educativas especiales y es cómo incluirles de una manera positiva en el aula, sin necesidad de ningún tipo de apoyo. O sea, buscar la manera real, porque al final yo considero que, al menos en infantil, todos son alumnos de necesidades educativas especiales.
Ninguno se salva. ¿Por qué hago esto? Digo esto porque todos necesitan algo distinto al de al lado. Claro. Entonces, ¿de qué manera se puede incluir a ese alumnado? ¿O de qué manera puedo ayudarle a potenciar ese alumnado? Lógicamente hago referencia a un campo es un poquito estrecho porque hay ciertas necesidades que es muy difícil cubrir. Pero ese alumnado, ¿cómo puedo yo potenciarle dentro del aula sin necesidad de nada más? Mi reto. Que no es pequeño. Que no es pequeño, pero se puede. Fijo que se puede. Y si nos paramos a mirar un poco a nivel ya más desde lejos del sistema educativo, ¿qué sería para ti, si te dan la varita mágica y te dicen puedes cambiar una cosa, qué sería para ti lo más urgente para empezar a cambiar el sistema educativo? Pues yo haría un cambio de horarios. O sea, si hace referencia a neurociencia, por ejemplo, los adolescentes deberían ir a clase por las tardes y no por las mañanas, haciendo referencia a cuándo su cerebro está más despierto. Entonces, yo creo que deberíamos basarnos más en las necesidades de los niños y no las necesidades de los adultos que trabajamos. O sea, sino atender realmente a lo que ellos necesitan y respetar esos tiempos. Al igual que en infantil, dar más tiempo de juego. Y en primaria, que no sea un cambio tan bestia y seguir dando tiempo de juego. No meterles en tercero con exámenes de una comunidad que no significan nada más que una lucha de egos entre colegios. Entonces, cambiaría todo. Me quedaría con que hay alumnos y profesores. A partir de ahí... Claro. ¿Qué es para ti lo mejor de ser profe, de ser docente? El no perder nunca mi parte infantil. El siempre tenerla presente. El poder tener esa libertad de disfrute, sobre todo, de más de liberación personal. Porque en un mundo adulto siempre hay un montón de momentos de estos de vergüenza, de no vas a hacer esto porque, a ver, si estás en una oficina no vas a hacer lo mismo que hago yo, ¿sabes? Pero claro, yo con los niños tengo la posibilidad de siempre ser niño. Y eso es para vivirlo. O sea, el poder llegar a una clase y tirarte en el suelo con ellos o disfrazarte o pintarte de arriba abajo, eso es genial. Esa es la parte de disfrute. Luego la otra parte, más de académica y más de profesional, es de pues el poder verles crecer, el poder ver cómo van madurando y cómo se va formando esa persona, el estar presente. Así que también es muy bonito. ¿Y lo que más te cuesta? Que siempre hay cosas que nos cuestan un poco más. Lo que más me cuesta de ser profe. Yo creo que es entender a las familias, porque sí que es cierto que tengo una facilidad para hablar con ellos. Uh-huh. Pero me cuesta mucho llegar a entender cada una de las situaciones y sobre todo hacerles entender algo que es sencillo, ¿sabes? Vale. Pero que vuelvo a como lo de vida práctica. Cada uno vive unas situaciones y yo tengo que hacerte entender algo que es común a todo el mundo, que es saber popular, pero el cómo llego a ti para hacértelo entender de la mejor manera y sin conocerte, sobre todo sin conocerte, porque a los niños día a día estás con ellos, sabes cómo hablarles. A un familiar le ves una vez al trimestre, 2, y dices, ¿cómo voy a hablar contigo algo tan serio haciendo que lo entiendas y poniéndote de mi lado? Porque quiero que seas parte de mi equipo, no te quiero tener de contrincante. Pues sí, no es fácil, no es fácil eso. Nada. A veces sale y se disfruta mucho, pero normalmente es una batalla y... Sí, es complicado, y sobre todo porque cada uno al final viene de... O sea, en mi centro tengo muchas procedencias. Entonces, ya no estás solo hablando con un adulto, sino es un adulto criado en un ambiente totalmente distinto al tuyo. O sea, no es lo mismo el que se educa en Francia que el de España. No tiene nada que ver. Entonces, claro, es llegar a una mente común en el que yo, por ejemplo, cuando empiezo el año, lo que les digo y lo que les dejo claro es que yo soy un 50% y que ellos son el otro 50%. Que yo no funciono sin ellos y ellos no funcionan sin mí, para hacerles entender que somos al final un equipo, que los dos vamos a mirar por el bien de ese niño o de esa niña. Vamos a ir por su bien académico y emocional y como persona.
pero que nos necesitamos mutuamente. Y que para eso tenemos que llegar a ciertos acuerdos y ciertos entendimientos. Entonces, yo ahí les doy la base. ¿No? Yo se lo dije el primer día, ¿no? Pero cuesta mucho. Hacerles equipo cuesta mucho. Pues sí. ¿Cuál sería tu recurso favorito? Mi recurso favorito... es que tengo un montón. O sea, realmente lo más ahora que estoy utilizando es un canal, por ejemplo, si ¿puedo decirte un canal como recurso? Sí. Es se llama Pancake Manor, que son como la nueva versión de Barrio Sésamo, porque a mí me gusta enfocar las cosas de niños desde una perspectiva que no sean de niños, me refiero. Todas las canciones de niños siempre son como de nana, muy bonitas, todo tal, no hay nada que salga de lo común. Y por ejemplo, este canal, todas las canciones son muy rockeras, es otro estilo. Lo de siempre, pero como con un poquito más de garra. Vale. ¿El último libro educativo que te has leído? El de Profes Rebeldes, de Christian Oliver. Vale. Una frase inspiradora. Te la tengo aquí. Más chuleta que no falta. Vamos, yo tengo la mía aquí. Vamos. Sí, o sea, esta de aquí, que es de Albert Einstein, que dice: el juego es la forma más elevada de investigación, que hace mucha referencia a lo que es al final también Montessori. Un consejo a los profes que nos puedan ver, a la gente de Instagram, del claustro de Instagram, en general, no sé, un consejo. Lo que siempre animo es a que se dejen llevar y que no tengan miedo a equivocarse, porque hasta de una actividad que ha salido mal puede salir algo chulo. O sea, aunque sea un momento de disfrute de clase, de nos hemos reído todos porque esto ha sido un desastre. O sea, hasta de menos sacas más. Pues sí, es verdad. Y además que eso, el principal, por lo menos en mi caso siempre ha sido el principal bloqueo, el no querer que salga nada mal, ha sido la principal barrera para que no salga nada que de verdad merezca la pena. Claro, pues al final eso hace que te bases en lo de siempre. Claro. El miedo a equivocarse, el miedo de decir, es que ¿y si esto no funciona? Bueno, ¿y qué más da? Pues habrás perdido una hora. Ya está, no hay más. Y para terminar, lo último, una recomendación que tú nos puedas hacer, pues yo qué sé, no sé si de un autor o de una cuenta de Instagram o de una página web o de, no sé. Yo os voy a recomendar, espera, aquí, es que no me acuerdo bien del libro y no quiero decirlo mal. Es un libro que a mí me ayudó cuando me hicieron tutor. Claro, te vienen un montón de dudas de voy a saber explicar bien a las familias, cómo entender, cómo tal, yo sé la teoría, pero cómo les explico yo la teoría, entonces cuesta mucho. Entonces hay un libro que se llama El cerebro del niño explicado a los padres, que es de Álvaro Bilbao, y es un libro que se ha convertido en mi base de teoría. O sea, en mi base de todas las reuniones que tengo y todas las tutorías está ese libro. Pero porque te explica muy bien por todo lo que pasa a un niño y todas las cosas, y te explica límites, te explica un montón de cosas muy claritas, que está sobre todo con un vocabulario que todo el mundo entiende, no se vuelve muy técnico. ¿No? Porque muchas veces hace falta también pues, que no haga, que se puedan entender todo este tipo de cosas pues, de una forma más accesible, más fácil y más... Totalmente. Para todos los públicos. Pues Dani, muchísimas gracias. Ha sido todo un descubrimiento, todo lo que me has contado, me ha hecho replantear muchísimas cosas, sobre todo de la forma y el talante que tenemos que tener los profes y la forma de ver y de observar a los niños y el replanteárselo que siempre ha sido así. Creo que todo eso es muy importante, así que... Sí. No, y gracias a ti por la oportunidad. Hombre, aquí un espacio en el que bueno, pues intentamos ir compartiendo porque se hacen muchas cosas bien, mucha gente que hace muchas cosas muy interesantes y no siempre las vemos. Efectivamente. Una forma. Pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Dani, por este rato de conversación tan interesante sobre el método Montessori, en la que de verdad que he aprendido muchísimo. Me quedo con algunas ideas claves, como por ejemplo que el niño es el guía de su aprendizaje y es el que va estableciendo sus propios ritmos.
Me gusta también mucho la idea de que todo debe de estar basado en los sentidos, porque es la fuente de información que tiene nuestro cerebro. También saber que tenemos que buscar que el niño no dependa del adulto, porque hay veces que lamentablemente y de manera inconsciente nos dedicamos a fomentar esa dependencia. Por lo tanto, buscar más lo contrario, la autonomía del niño, que se valga por sí mismo. Es importante y fundamental para todo esto cambiar la mentalidad del profe, desafiar lo establecido, lo que decimos siempre de siempre ha sido así. Me quedo como apunte personal para fomentar en mis propias aulas la observación, lo importante que es que el profesor tenga tiempo y actitud de observar, de darse cuenta de dónde está cada alumno, de cuál es su necesidad y su momento de aprendizaje. Como reto, la inclusión, la verdadera inclusión de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje en el aula sin necesidad de un apoyo diferente, porque cada uno tiene su propia necesidad. Es importante basar el sistema en las necesidades de los alumnos y no en cubrir las necesidades de conciliación o de tiempo de los adultos. Hay que saber encontrar el equilibrio. Hay que tener presente también nuestra parte infantil, saber agacharnos al mundo de los niños. Y bueno, también la necesidad que hemos hablado tantas y tantas veces de formar equipo con las familias. Me quedo con tu consejo, no tener miedo a equivocarse, porque de esas veces que arriesgamos es cuando nace la magia, cuando surgen los verdaderos cambios y las grandes innovaciones. Muchas gracias, Dani, por enseñarnos tu punto de vista, tu forma de trabajar y acercarnos al mundo del método Montessori.